Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día jueves, donde oramos también por las vocaciones a la vida sacerdotal. Estamos en una comunidad del campo llamada Hato Viejo, un sector muy grande que comprende muchas comunidades también. Y hoy estamos compartiendo la Eucaristía en una de las comunidades de este sector de Hato Viejo. Y les invitamos a ustedes a orar también por todos los que pertenecen a este sector, para que Dios les bendiga, les cuide. Es un sector de campo, como ustedes lo van a poder observar también, donde se siembra, se cultiva y donde la mayor parte del terreno se utiliza para la ganadería. Así que le pedimos a Dios que bendiga la vida de todas las personas que viven en este sector. Y ofrecemos también la Eucaristía de este día a Dios por ti, por tu familia, por los tuyos, por tus necesidades y por los fieles difuntos, en especial por mi papá Ruperto Medina, por José Ruperto Medina, Quintiliano Alarcón, Luis Fernando Mujica, Hilda Gómez, por Odette Radme, Sandra Tabat, Carlos Palmeiro, Efrén Humarán, y por todos los fieles difuntos, para que Dios les perdone sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo. Queridos hermanos, estemos muy atentos a la lectura de este día, donde se nos invita y se nos va a invitar a confiar en Dios, donde se nos va a invitar al arrepentimiento y a la conversión. No pierdas la oportunidad de escuchar con atención la palabra de Dios y la reflexión de este día, que con humildad pues vamos a ofrecer y vamos a dar. Les invito también, anímate a compartir la Santa Misa y no se te olvide orar por todos los sacerdotes del mundo entero. Y vamos con alegría al encuentro con el Señor. Y nos acompaña también el ministro José Dolores, donde también les invitamos a ustedes a orar por él, que nos va a acompañar en la celebración de la Eucaristía. Que el Señor les acompañe siempre. Todos alabaron, Señor, tu poder y tu sabiduría, porque has abierto la boca de los mudos y has hecho elocuente la lengua de los niños. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad, con sencillez, al acercarnos para esta celebración de la Eucaristía, vamos a presentar ante el Señor nuestra vida, lo que tenemos, lo que somos, dar gracias a Dios por todo lo que nos da en medio de nuestra vida. Con humildad también vamos a reconocer nuestros pecados, también vamos a decirle al Señor que nos hemos equivocado y con humildad vamos a pedir perdón. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que uniste a todos los pueblos diversos en la confesión de tu nombre,
concede que quienes renacieron en la fuente bautismal tengan una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El hombre que había sido curado seguía aún con Pedro y con Juan, y el pueblo, lleno de admiración, acudió en masa a los llamados arcos de Salomón, donde estaban ellos. Al verlos, Pedro tomó la palabra y les dijo: Israelitas, ¿por qué les sorprende esto? ¿Por qué nos miran de esa manera, como si por nuestro poder o religiosidad personales hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron. Y cuando dio Pilato se decidió a soltarlo, lo repudiaron. Han repudiado al que era santo e inocente. Pidieron que les diera en libertad a un asesino y han dado muerte al que nos lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de eso somos testigos nosotros. La invocación del nombre de Jesús, hecha con fe, fue la que fortaleció a este hombre que ven y conocen. La fe, el que nos ha dado, fue la que obtuvo esta completa curación a vista de todos ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que eso lo hicieron por ignorancia, lo mismo que sus autoridades, pero de esta manera Dios cumplió lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas, que su ungido tenía que padecer. Arrepiéntanse pues y vuelvan a Dios para que se borren sus pecados. Entonces mandará el Señor tiempos de alivio y enviará a Jesús, el Mesías, que les está destinado, pues Él debe permanecer en el cielo hasta que se cumpla todo lo que habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés había dicho: el Señor, su Dios, les suscitará de entre todos sus hermanos un profeta como yo. A él deben escucharlo en todo lo que se les diga, y todo aquel que no escuche a aquel profeta será exterminado del pueblo. Y todos los profetas que hablaron luego desde Samuel en adelante anunciaron también estos días. Ustedes son hijos de los profetas y beneficiarios de la alianza que hizo Dios con sus padres, cuando dijo a Abraham: por tus descendencias se bendecirán todas las familias de la tierra. Así pues, Dios, al resucitar a su siervo, envío en primer lugar a ustedes, para que cada uno se aparte de sus malas obras, y Él los colme de bendiciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para mirar por él? Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor.
palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los 2 discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y le mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da, que nos brinda, de poder reunirnos para escuchar la palabra del Señor. Esta lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles es interesante. ¿Por qué? Porque la gente estaba asombrada porque Pedro y Juan habían hecho caminar a un hombre que pedía limosna a la entrada del templo. Entonces, el hombre, cuando Pedro y Juan iban a la entrada del templo, iban a entrar al templo, él les pidió limosna. Y Pedro y Juan se le pararon al frente y le dijeron: míranos. Y el hombre se quedó mirándolos tan fijamente que Pedro le dijo: no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo único que tenemos te lo vamos a dar. ¿Por qué? Porque para uno poder ayudar a los demás basta la intención que nosotros tengamos de poder hacer el bien, porque podrá usted tener dinero, bienes materiales, pero si no tiene la intención de ayudar, no saca de lo que tiene para darle a alguien. Entonces Pedro le dijo al hombre: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Era lo que tenía Pedro y era lo que tenía Juan, que tenían una confianza puesta en Dios en primer lugar. Podrían tener dinero, podrían tener oro, plata, lo que sea, pero Pedro le muestra a aquel hombre que eso no es tan necesario, que lo más importante en medio de la vida es tener a Dios en nuestro corazón. Porque ¿qué hace usted con tener de todo? Si no tiene a Dios, no tiene nada. ¿Y qué hace usted sin tener nada y no tiene a Dios? Pues peor está. Pero qué bonito es que tengamos en primer lugar a Dios en nuestro corazón. Y Pedro se lo hace ver a este hombre. Y entonces la gente quedó maravillada de lo que Pedro y Juan habían hecho, que dice la Escritura: como el paralítico curado por Pedro y Juan no se le despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra, porque la gente había quedado tan asombrada que miraban era de otro modo a Pedro y a Juan, como si fueran dioses, y otros, junto también en la Escritura, pues van a hacer algo muy contrario. Y entonces la gente los estaba mirando de una manera distinta, como si fueran dioses.
que habían venido a hacer milagros también en la tierra. Y Pedro le va a decir: israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiera hecho andar a este hombre. Y les va a decir: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Pedro le dijo a la gente: mire, ese hombre que antes era paralítico y que ahora camina, el que le concedió la gracia de poder caminar, se llama Jesús de Nazaret, a quien Dios constituyó Señor de todo lo que existe. Y nosotros debemos aprender a confiar en Dios, porque es más fácil aprender a confiar en otras cosas para la gente que aprender a confiar en Dios. Usted ve que la gente, hasta algunos se ponen tristes cuando dice que yo confiaba a ojos cerrados en aquel y me traicionó. Y uno, cuando escucha a la gente eso, a mí me da tristeza, porque dice uno, confiaba más en un ser humano que en Dios. ¿Y qué dice la palabra? Maldito el hombre que confía en otro hombre y en él pone su esperanza y en él pone toda su vida y aparta su corazón. ¿De quién? De Dios. Así que si alguno de ustedes confía más en una persona que en Dios, escuche lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que revisar bien nuestra vida. ¿En dónde está nuestra confianza? Porque cuando su confianza no está en Dios, nos quejamos de todo. Pero cuando la confianza está en Dios, en vez de quejarnos, ¿qué hacemos? Le pedimos a Dios y confiamos en que Dios nos dé lo que nosotros necesitamos, porque ahí está la verdadera confianza. Y dice también esta lectura de los Hechos de los Apóstoles claramente: por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús el Mesías. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos invita a nosotros al perdón, a la reconciliación. Mire, da tristeza cuando la gente se acerca a confesar, pero todavía sigue sin hablarle a su vecino. Todavía sigue sin hablarle a un miembro de su casa. Viven como perros y gatos, pero entonces aceptan la invitación de Dios a pedirle perdón a Él, pero se cierran a pedirle perdón a la otra persona. Se cierran a perdonar a otro ser humano. Y entonces, si nosotros vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, es porque vamos a tener la capacidad de poder perdonar a los demás. Si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Lo que usted creyó que se le iba a conceder de perdón de sus pecados, todavía no se da. ¿Por qué? Hasta que usted no sea capaz de perdonar a su hermano. Porque es que venimos a lavar nuestra conciencia y nuestros pecados ante Dios, muy bien, pero también tenemos que limpiar nuestra vida perdonando al otro y teniendo la capacidad de pedir perdón. Porque es que a nosotros nos gusta es que Dios nos perdone, tener nuestra conciencia limpia de que estamos en paz con Dios, pero cuando nos tocan el punto de algún hermano que nosotros no somos capaces de perdonar, entonces hasta ahí llega la conversación. Entonces no nos gusta pedir perdón, no nos gusta perdonar a los demás, pero sí nos encanta que Dios nos perdone a nosotros. Y esas cosas no son así, porque dice: por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse. Y es la invitación que nos da Dios a nosotros, a arrepentirnos y convertirnos. Pero convertirnos es cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, tener motivos de cambio en medio de nuestra vida. ¿Cuál puede ser el cambio? Bueno, uno de los cambios, por ejemplo, es que se le invita a la misa y dice: no, es que no tengo cómo ir a la misa. Pero viene otro y lo invita a una fiesta y le dice: mire, páseme buscando. O si no, tranquilo, yo paro una cola y le llego allá. Uno de los cambios es
que nosotros, así como somos buenos para las cosas del mundo, que seamos buenos también para las cosas de Dios. Para las cosas de Dios hay pretexto. Para las cosas del mundo no hay ningún pretexto. Y entonces nosotros, cuando después venimos a pedirle a Dios, nos gusta es que Dios de una vez, apenas cerremos la boca de pedirle lo que le estamos pidiendo, nos lo conceda de una vez. Y las cosas con Dios así no caminan. ¿Por qué? Porque es que Dios no va a decir, sí, tome, ajá, ¿y usted cómo está con Dios? El tiempo que usted le dedica a Dios, la entrega que usted le dedica a Dios. Porque es que es interesante también revisar en medio de nuestra vida. Dice el dicho que lo que es bueno para el pavo, es bueno para la pava también. Es decir, que si usted se acerca a Dios de corazón todos los días, su oración y todo lo que tiene que hacer de bueno para con Dios, téngalo por seguro que va a recibir la ayuda de Dios. Pero si usted es una persona que de Dios se acuerda es cuando tiene una desgracia, cuando tiene un problema, cuando tiene una dificultad, entonces cuando usted vaya a pedirle a Dios, tiene también que tener un poco de aguante, de espera, de paciencia, hasta que Dios le envíe lo que usted le está pidiendo. Pero nosotros no. ¿Qué hacemos nosotros? La gente le pide a Dios 1, 2, 3, 4 veces y se terminó. Ya no le pido más, es que Dios a mí no me escucha, es que yo soy un pecador, es que yo no sé qué. Y empezamos a pelear con Dios, como si Dios tuviera la culpa. No, la constancia de nosotros, si no somos constantes, fallamos. Pero si somos constantes, vamos a obtener lo que estamos pidiendo. Y eso es lo que nos invita también el Señor a través de su palabra. Que nosotros seamos constantes en confiar en Dios. Pedro, por medio de Pedro se sanó el paralítico, pero es que no era Pedro, era Dios quien actuaba. ¿Por medio de quién? Por medio de Pedro. Y Dios puede actuar por medio de nosotros, pero ¿qué nos hace falta a nosotros? Entrega. ¿Pero entrega para con quién? Para con Dios. Nos hace falta donarnos. ¿A quién? A Dios por completo, y Dios haría grandes obras a través de cada uno de nosotros. Pero eso hay que creerlo, hay que asumirlo y sobre todo hay que tener una entrega grande por Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Vamos a decir todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado, derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a jugar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Amén. Pueden sentarse, continuamos con el canto del ofertorio. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Señor, acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos en agradecimiento por lo que han renacido en el bautismo
y para apresurar los auxilios celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Ya lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y todos los coros celestiales y los arcángeles celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a su voz, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Y con tu espíritu. Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Amén. Las personas que van a recibir la comunión se pueden acercar, por favor. El cuerpo de Cristo. Amén. Yo creo en ti, Señor. Creo, yo tengo fe. Creo desde mi juventud. Creo en el amor. La guerra muerde la esperanza. El egoísmo sigue en pie. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. Creo, yo creo en ti, Señor. Creo, yo tengo fe. Creo desde mi juventud. Creo en el amor. La guerra muerde la esperanza. El egoísmo sigue en pie. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. Creo, yo creo en ti, Señor. Creo, yo tengo fe. Creo desde mi juventud. Creo en el amor. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. En nombre del Señor podemos permanecer en paz. Amén.